¿Qué mueve el mundo? A la gente le gusta pensar que el mundo lo mueve el amor y no es así. No echas la llave de la puerta por las noches porque amas a tu vecino. Tienes un cerrojo porque la cruda realidad es que tienes miedo del vecino. El 30 de octubre de 1938, la emisora CBS emitía un programa titulado La Guerra de los Mundos, una dramatización de la famosa novela de H.G. Wells sobre la invasión de la Tierra por los marcianos. El episodio, de 1 hora de duración, había sido escrito, dirigido y narrado por actor Orson Welles. Los 2 primeros tercios del show consistían en noticias falsas, reporteros describiendo los ataques de los marcianos en directo. Muchos oyentes se perdieron el comienzo del programa, por lo que no se dieron cuenta de que era solo un programa de radio. Escucharon las últimas noticias y pensaron que los marcianos estaban atacando de verdad. A continuación, se desató el pánico general. Al día siguiente, el New York Times informaba. En Newark, en una manzana entre Hedin Terrace y Hawthorne Avenue, más de 20 familias huyeron de sus casas cubriéndose la cara con toallas y pañuelos humedecidos para escapar de lo que creían un ataque con gases. Algunos empezaron a sacar los muebles de sus casas. Por todo Nueva York, familias enteras dejaban sus casas, algunos para huir a los parques cercanos. Miles de personas llamaron a la policía, a los periódicos y a las emisoras de radio de la localidad y de otras ciudades de los Estados Unidos y de Canadá, pidiendo consejos sobre medidas de protección contra los ataques. Para los oyentes que sabían que el programa no era más que una farsa, las palabras que escucharon en la radio no supusieron ningún problema. Pero para quienes se tomaron las palabras al pie de la letra, la experiencia fue aterradora. Antes de ese suceso, nadie se imaginaba cómo podría ser un ataque así. Lo que lo hizo real fue el miedo de que pudiera ser verdad. Ese terror tan grande que se generó lo convirtió en una verdadera realidad. El miedo es producto de la imaginación, se produce en la mente. Si existe en tu mente, existe en el mundo. Cuanto más crees, más real lo haces. Cuando los vikingos invadieron Francia en el 845, derrotaron con facilidad a todas las tropas que les envió el rey Luis. Como el ejército del rey tenía una ventaja de 10-1, entre los francos corrió el mito que los vikingos no conocían el miedo. Claro que conocían el miedo, solo que no lo fomentaban. El miedo lleva a la servidumbre, la obediencia y la esclavitud, que es un destino mucho peor que morir en batalla. Hace 6.000 años los manipuladores descubrieron que el miedo servía para esclavizar a las personas y comenzaron a fomentarlo. Ni siquiera debía ser un miedo a algo tangible, es más, mejor que no lo fuese. Tanto servía el miedo a un demonio, a un dios vengativo o a un universo perverso. No tengas miedo. Nuestros niños y niñas y los cachorros nacen sin miedo, el miedo es cultural. ¿A qué tenemos miedo? El miedo es una sensación que nos acompaña todo el tiempo. Bien sea porque tengas miedo a quedarte sin trabajo o sin dinero, bien sea porque temes perder un ser querido, o simplemente porque tienes miedo de que ocurra una catástrofe en tu vida, el miedo a tomar decisiones, a cambiar de profesión, a la afirmación de uno mismo, a hablar en público, a tener relaciones, etc. El miedo al rechazo, al éxito, al fracaso, a sentirse engañado, a la impotencia, a la desaprobación, a ser vulnerable, etc. Y el verdadero y último miedo, no puedo manejar o afrontar lo que la vida me depare. El miedo es simplemente porque no estás viviendo la vida, estás viviendo en tu mente. Sadhguru. Y es que siempre hagamos algo nuevo sentiremos miedo, es algo inherente al cambio y que hay que aceptar, aprender a convivir con ello. No hay que esperar a que el miedo se vaya, porque no lo hará hasta que atravieses tu miedo. Primero haz, y no solo el miedo desaparecerá sino que además tu confianza en ti mismo aumentará. Si no afrontas tus miedos, te perseguirán toda tu vida y será mucho más aterrador y difícil de sobrellevar que el coste de enfrentarte a ellos. El miedo no es el verdadero problema, dado que todos actuamos con miedo cuando emprendemos algo nuevo. El verdadero problema reside en cómo dominas el miedo. Cómo te posicionas frente a él. Asumir la responsabilidad de la vida, en lugar de comportarse como víctima. Seguramente hayas escuchado este mensaje decenas de veces, pero ¿los has integrado en tu día a día, en tu patrón de pensamiento y en tu forma de actuar?
Habitualmente el 90% de las cosas a las que tenemos miedo nunca suceden. Es fácil deducir que los pensamientos negativos son más bien poco realistas. Nos han enseñado desde pequeños a temer al fracaso y a, por encima de todo, evitar cometer errores. ¿En qué se traduce todo esto? La toma de decisiones es en muchas ocasiones una intensa fuente de preocupación y miedo. Así que si de verdad quieres pasar del patrón de pensamiento victimista que te paraliza ante el miedo, a posicionarte frente a tus miedos como una persona poderosa y protagonista de tu vida, tendrás que ir cambiando tu forma de reaccionar e interactuar con tu vida. Cuando nos encontramos ante posibilidad de aprender para hacer cambios en nuestras vidas, el miedo y la incertidumbre nos hace pensar que para nosotros no es posible o esa posibilidad es mentira. Lo entiendo, sentí lo mismo. Y empecé a preguntarme por qué había personas que tenían una vida en abundancia. Creía que era fruto de la causalidad, suerte o del destino. Hasta que un día descubrí que era aprendizaje, guía, acción. Logré lo que quería, cambié mi vida, cuando di el paso y busqué ser guiado y que me ayudaran a romper mis bloqueos y limitaciones. Pensé como muchos, que lo lograría solo o que más tarde lo haría, pero reaccioné de inmediato al ver que las personas que pensaban así, seguían viviendo una vida limitada y aburrida. No sé si es tu caso. Y sabes que tú sientes que estás en esta vida para algo mejor. Si es así, es hora de decidir. Imagínate tu vida, viviendo tus sueños. ¿Qué harías? ¿Con quién estarías? ¿Dónde vivirías? La vida son decisiones. Agenda tu sesión de consulta gratuita. Agenda tu sesión ya.